Buenas tardes, docentes y compañeros. Mi nombre es Martín Giovanni Veloz Tuárez. Soy del paralelo 111 de la materia Sociología Jurídica. Por medio de esta exposición daré a conocer a todos ustedes la actividad que consiste en el taller. Entrega del informe final de la investigación realizada en el semestre. Revisando los temas del segundo bimestre, seleccioné el tema de la exclusión económica. Para comprender este tema hay que definir qué se comprende por exclusión de tipo económica, la cual se refiere a la escasez de ingresos, por ejemplo, empleo inestable y desempleo, y cualquier imposibilidad de tener recursos, todo aquello que derive a la educación, como podemos observar, la educación, el poder político y el poder económico. Historia constitucional del Ecuador, 20 constituciones. Aquí observamos la constitución de 1830, que es la primera, la constitución del 2008, que es la última, y aquí observamos las 20 constituciones del Ecuador. Condiciones económicas frente a la ciudadanía. En la ciudad de Riobamba, el 13 de mayo de 1830, se fundó la República del Ecuador como un estado. El factor económico ha sido determinante en la prevalencia del ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. Es decir, quien tenía un buen patrimonio e ingresos económicos ejercía sus derechos a plenitud. Por ende, la exclusión se origina de los sistemas jurídicos en los cuales se encuentran en la Constitución como norma suprema que regula las condiciones económicas y políticas. Poder político, grupo selecto, políticos. Ejercicio, actividad política, sistema jurídico, poder económico, construcción de la democracia, ejerció del poder por mandato del pueblo. Para ejercer el poder político al inicio de nuestra república, no lo produce a todos los ciudadanos, ya que era excluido por condiciones económicas. Es decir, quien tenía poder político o económico ejercía el voto. Exclusión por falta de medios educativos. La exclusión por falta de medios educativos es una exclusión indirecta. El Estado democrático debe proveer los servicios educativos a un pueblo. La restricción de educación a un pueblo genera pocas oportunidades para acceder el ejercicio del poder político. Observamos en la imagen número 1 la educación. En la historia del Ecuador, la educación no era un servicio para todos que podían acceder. Como podemos ver en la primera imagen, observamos cómo les discrimina. Ahora todos acceden al servicio público de la educación exclusivo hasta las personas privadas de libertad. Exclusión de la protección jurídica del Estado por razones económicas. El Estado debe fomentar protección jurídica a todos los ciudadanos. Actualmente, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. El poder económico en la justicia ecuatoriana tiene un factor relevante. Por ende, miramos que la justicia se otorga a favor de los grandes grupos de poder económico y a los ciudadanos comunes se les otorga generalmente las injusticias. En las injusticias evidenciamos la influencia exclusiva económica en el sentido de que las personas no tienen dinero, están en la cárcel, y las personas que cometen delitos pero tienen dinero, no se van a la cárcel, ya que compran la justicia y generan corrupción, como podemos observar el actual Ecuador. Discriminación por la razones económicas en la justicia penal. La justicia penal es influyente ya que derime sobre el derecho a la libertad. Lastimosamente, la discriminación en la justicia penal se han evidenciado en casos judiciales públicos en los cuales personas de clases económica baja están en las cárceles y personas de las clases económicas altas están libres, pese a ser culpables.
Vamos a ver la primera imagen. La exclusión económica sitúa a la persona más vulnerable a sufrir condiciones adversas para el cumplimiento de su pena. En cambio, las personas de poder económico no sufren. Podemos observar aquí la tercera imagen. Están adversidades en las cuales no reciben muchos beneficios por poder económico que tienen. Por último, tenemos la conclusión. En la República del Ecuador, la exclusión ha sido el factor relevante para las existencias de una sociedad ecuatoriana desigual y que se ha implementado en todos los aspectos como cultural, político y jurídico, en los cuales el factor económico han generado una clara jerarquía de clases sociales para ejercicios de sus derechos sin igualdad de condiciones. Por último, tenemos la bibliografía, García C. 2020, Guía Didáctica Sociología Jurídica, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador, PP 4553. Esa ha sido mi intervención. Espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido. Eso sería todo. Muchas gracias.